Yo soy la doctora Natalia Ayala. Hoy es nuestra segunda sesión de las B-Talks, que vamos a hablar de salud, de medicina preventiva y de medicina regenerativa. Y estamos acá con el doctor Ficadenti una vez más. Hoy estaría bueno, me parece a mí, en base al feedback que tuvimos de nuestros pacientes y de las personas con las que fuimos charlando, enfocarnos un poco en las distintas verticales que tenemos en V, que es el área de estética, de aesthetics, que es U, el área de longevidad, que es Sera, y un área específica que es dolor. Y hoy vamos a empezar a hablar un poco de esto, de lo que es el dolor y cómo nosotros lo abordamos en V Stem Cells. Particularmente, yo soy la coordinadora de esta área de dolor. y bueno. ¿Querés contar un poco cómo fue tu journey, toda tu experiencia de cómo comenzó, digamos, en sus orígenes V-Stem Cells, siendo inicialmente la gran mayoría de los primeros pacientes enfocados en el área preventiva de dolor para solucionar sus dolores? ¿Y cómo fue tu camino como especialista en dolor, como neurocirujana especialista en dolor? Contarnos un poco de eso, que está bueno que la gente te conozca. Sí, primero que nada, bueno, yo obviamente, como ya saben, soy neurocirujana. Y una de las principales consultas que nosotros tenemos en cirugía, en neurocirugía, que hacemos cerebro y hacemos columna también, una de las principales consultas y muy frecuente obviamente es el dolor lumbar y el dolor en general, dolor cervical, dolor lumbar, pero bueno, el dolor es una de las principales consultas que nosotros tenemos. Y si bien a mí siempre me gustó operar, una vez un gran maestro mío que fue mi docente de fisiología me dice, cuando le conté que iba a hacer neurocirugía, me dice, qué excepción, porque la verdad es que vas a usar más las manos que la cabeza, Nati. O sea, pensé que estabas para mucho más. Entonces a mí, obviamente, no solo me gusta la parte de operar, la parte manual de operar, si bien me encanta, me gusta mucho como entender la parte fisiológica, la neurofisiología detrás de todo. Y cuando el principal motivo de consulta era el dolor, mi cabeza directamente fue para la parte fisiológica de dolor. Y al operar y todavía no poder encontrar la forma de sacarlo al 100%, dije, bueno, acá tiene que haber algo más. Ahí encontré una rama, una subespecialidad cuando estaba haciendo mi segundo año de residencia. Todavía no era muy conocido el área de dolor, digamos. Hice un posgrado en medicina del dolor. Y bueno, la verdad es que ahí me abrió mucho la cabeza porque era cómo abordar este síntoma que en realidad ya después de determinado tiempo dejaba de ser un síntoma, porque al cronificarse termina siendo el dolor una enfermedad en sí misma. Y una enfermedad, como toda enfermedad, que compromete al paciente y a toda la coyuntura, o sea, a toda la familia, compromete la parte social, compromete la actividad laboral, compromete el día a día, el humor, cómo se relaciona con la familia. Entonces, el dolor, la verdad es que es muy... Lo hemos vivido. Yo he sido paciente de Nati reiteradas ocasiones, después ya creo que es motivo de otra charla, pero Sí. Dolor lumbar, dolor en el hombro, cómo lo regeneramos y sacamos adelante, las rodillas, bueno, ya charlaremos de eso, pero bueno, sí. Como obviamente compromete todas las esferas el te dolor. invalida en un montón de esferas. Y a mí me pasa también en un montón de pacientes que vienen por otro motivo, no es por el dolor, pero vienen para mejorar su salud en general y tener mejores niveles de salud, que cuando indago, por ahí les cuesta hacer actividad física porque les duele la columna, o las rodillas no lo dejan salir a caminar o hacer actividad física, entonces terminamos integrando la solución a esos dolores en el esquema. Pero... Totalmente, o sea, el dolor es, bueno, la definición de la IASP es una experiencia sensorial y emocional desagradable que está asociada o descrita en términos de una lesión tisular. Y como esto que decimos, es una experiencia, en una experiencia tanto sensorial, o sea, el dolor que uno puede llegar a tener, y también emocional, cómo te implica en el día a día y cómo te limita a hacer tus actividades. Entonces, bueno, empecé este posgrado, lo terminé y empecé a aplicar lo que es la medicina del dolor en el día a día, en la neurocirugía y obviamente en la práctica médica general, porque nosotros como médicos, vos tenés pacientes no solo de la rama específica de neurocirugía, sino que al ser médicos tenés pacientes que te preguntan absolutamente todo de cualquier tipo de consulta que te puedan hacer, inclusive el dolor. Entonces lo empecé a aplicar mucho en mi vida, en la cotidianidad, en los posquirúrgicos, en las consultas de neurocirugía.
¿Y qué empezó a pasar? Yo estuve haciendo dolor más de 6, 7 años, dolor simple, y obviamente ¿Cómo eran esos tratamientos? ¿Cómo que es hacer dolor? hacer dolor es tratar el dolor, pero tratar el síntoma. Es decir, que el paciente no tenga dolor, que está buenísimo, porque la verdad es que no está bueno vivir con dolor, pero tapar el síntoma, es decir, tapar el dolor o bajar el dolor, bueno, termina no siendo tan eficiente o tan productivo para el paciente, ¿no? Entonces el tratamiento constaba por ahí en dar corticoides, dar anestésicos o dar opioides que son derivados de la morfina, por ejemplo, tramadol, parche de buprenorfina, codeína, o sea, un montón de medicación que obviamente al paciente está mejor, pero tiene un montón de efectos adversos asociados. Es medicación con la que hay que tener cuidado, es medicación que por ahí crónicamente no está tan buena o yo no la desearía para ningún paciente. Y a veces cuando uno es médico, no sé si te pasa a vos, pero me pasa que te disocias tanto que terminas usando esa medicación que está al alcance de nuestra mano como, bueno, tómate esto, bueno, toma un antiinflamatorio, un AINE, un ibuprofeno, un diclofenac, un esto, lo otro, un corticoide, un tramadol, no es nada, toma tramadol, y al final tenés un paciente con un montón de medicamentos que lo que llamamos en medicina del dolor se llama polifarmacia racional, o sea, está descrito, o sea, con un La millón de medicina medicamentos. 2.0, que por ahí habla más de parchear o tratar el síntoma y no indagar en las causas, que es un poco la evolución que tuviste en decir, bueno, le doy la columna perfecto, pongo un corticoide, le mejoro, pero no cambió ningún hábito, sigue durmiendo mal, sigue con sobrepeso, fuma, se alimenta mal, no hace la kinesiología, tiene los músculos débiles. ¿Qué hay detrás de esa columna o de esa rodilla o de ese tobillo? Exactamente. Entonces, el parche puede ser una buena estrategia en algunos momentos, pero ir a indagar en las causas. Y ahí te fue llevando el camino Exactamente, o sea, me frustré con la medicina del dolor tradicional y empecé a buscar qué había más allá de todas estas complicaciones que estaba viendo mis pacientes. Y empecé a estudiar medicina regenerativa y me fui a formar, fui a estudiar afuera, fui a hacer cursos de especialización, terminamos siendo especialistas en medicina regenerativa. Fui a hacer capacitaciones en Estados Unidos para hacer intervencionismo. Y la verdad es que en Londres, en España. totalmente, o sea, fueron muchos lugares en donde me formé, porque obviamente acá no está tan instaurado esta medicina regenerativa y la visión todavía de la medicina es como bastante tradicional, bastante, bueno, te duele algo, tomate este antiinflamatorio, tomate este corticoide, hacete un bloqueo, hacete una Y vas radiofrecuencia. por la Panamericana y te aparece Actron. Exactamente, o sea, Te duele la cabeza. tómate esto y chau, nada, se te va a pasar. Entonces, con lo cual, bueno, ese fue el camino de dolor y la razón por la cual hoy estamos en BI, como empezó BI, empezó con el área dolor y después... Sí, y me acuerdo que en ese momento, al principio, y si bien empezaste a hacer los primeros tratamientos regenerativos con plasma, con células madre, y veías cómo mejoraba el problema de raíz, que el tejido tenía cierta degeneración, que le podías dar vitalidad al tejido y que consecuentemente con el paso del tiempo y con un paciente comprometido, ese tejido podría salir adelante, más allá de que pudieses terapéuticamente tener un parche en el momento hasta que el paciente termina de regenerar. Y empezaste a ver más allá de la rodilla o de la columna o del hombro. Empezamos a prestar atención a un montón de sus hábitos, a su intestino, a su alimentación, a su descanso, a su actividad física. Y en ese momento fue que, más allá del tratamiento regenerativo que se iba a hacer el paciente en la rodilla, empezaste a integrar todas sus áreas. Empezamos a preguntarle al paciente con quién vive, cómo son sus hábitos, a qué hora se despierta, a qué hora se va a dormir, ¿Y en qué qué horarios factores trabaja. predisponen o empeoran ese dolor que está teniendo? O sea, un Exacto. paciente, mismo decimos lo del descanso o lo del sueño, cómo determinados puntos empeoran lo que es el dolor, el estrés, cómo es el manejo de estrés o la gestión del estrés. Ahí fue cuando también sumamos un coach para un manejo interdisciplinario. Creo que mucho del dolor es
Está bien, un paciente tiene dolor, le hacemos un tratamiento regenerativo para tratar la causa, para ir a trabajar en ese dolor de raíz. Lo integramos en un tratamiento que no solo implica un tratamiento regenerativo, un tratamiento biológico, sino un tratamiento en, como decimos, en hábitos, un tratamiento en kinesiología, en coach. O de repente lo estudiaste y le encontraste el colesterol alto y en simultáneo está la salud cardiovascular, está la prevención oncológica, está su terreno hormonal. Lo empezaste a estudiar y tenía la vitamina D baja, es una paciente que está en perimenopausia, que por ahí tiene osteopenia y tiene complicación ya en los huesos. Total. Eso fue, entonces, yo creo que la parte de decir, bueno, perfecto, estoy abordando a este paciente por dolor, genial, pero no deja de ser un paciente y quiero saber cómo está en general. Y ni hablar ciertos marcadores que son súper importantes en dolor, por ejemplo, eso te quería preguntar. La vitamina D. ¿Cuáles son la manera en la que Nat tiene un paciente enfrente en la consulta? ¿Qué estudios diagnósticos suele utilizar para abordar a un paciente en líneas generales de cualquier dolor? No nos metamos en imágenes, resonancia, ecografía, tomografía, pues cosas muy puntuales, pero vamos a poner un ejemplo. Tengo un dolor de columna, tengo una resonancia y más o menos tengo bien los estudios de imágenes. Vengo a la consulta y en líneas generales, ¿cómo abordás a ese paciente? En general, para mí lo principal es diagnosticar qué le duele. O sea, una persona puede decir, me duele la espalda, me duele la lumbar, digamos. Bueno, específicamente le hago muchas preguntas dirigidas a ver qué parte de la columna le está doliendo. No es lo mismo que le duelan las facetas, que le duela el disco, que le duela que tenga un dolor en el nervio, que irradia. O sea, la parte de la historia clínica es fundamental, las preguntas. El examen físico y las preguntas. Y el examen físico, ¿no? Entonces, una vez que yo ya sé eso, me oriento a un tipo de dolor. Entonces ya tenés un diagnóstico para empezar. Pero más allá de eso, al paciente obviamente le pido los laboratorios que tiene previamente y si no tiene, le pido laboratorios. Exactamente. Por ejemplo, ¿qué me importa a mí del laboratorio de sangre que el paciente pueda tener? Me súper importa lo que es la vitamina D y lo que es el calcio, porque obviamente cuando hablamos de un dolor, como es en la columna, puede ser músculo esquelético, me importa mucho saber cómo está la densidad ósea. Exactamente. Entonces, obviamente, en estudio de imágenes sí la densitometría. Pero eso es uno de los marcadores. Después, ¿qué otra cosa me importa? Y saber cuán inflamado está el paciente. Tener una PCR, saber cómo están los reactantes de fase aguda, que pueden ser todas las interleuquinas. Sí, eritro, ferritina, etc. Exactamente, el eritro, la ferritina, etc. Todo lo que me marca inflamación y para saber en qué tipo de inflamación está ese paciente. Entonces, cómo poder tratarlo. Y después en laboratorio específicamente. Y a nivel metabólico, obviamente cómo se nutre ese paciente, cómo está a nivel de vitaminas y de minerales, cómo están sus hormonas, cómo está su cortisol, cómo están sus hormonas sexuales. Todo, o sea, es un paciente integral que al final terminamos integrándolo y abordándolo en su totalidad, 100%. Y después lo que yo le hago es... Entonces le pedís un laboratorio, le pido un donde laboratorio, ves una serie de marcadores que son generalmente bastante más exhaustivos que un laboratorio de rutina. 100%. Obviamente estamos descontando que querés saber su función hepática, su función renal, cómo funciona su tiroides, cómo produce la energía. Bueno, descontando la habitualidad, profundizás en inflamación, a nivel metabolismo, a nivel vitaminas y minerales, en terreno hormonal y demás. ¿Qué otras estrategias, además de ese laboratorio, tenés? Además, lo que hacemos es, lo que yo hago es pedirle otros estudios complementarios a este laboratorio y a las imágenes, que por ejemplo es el perfil de inflamación celular, que es el PIC, que ya hablamos en la Beat Talk, en la primera Beat Talk. Escúchenla, está muy buena esa. Está muy buena. Que habla un poco de, que nos dice un poco ese PIC de la inflamación celular que tiene ese paciente, o sea, la inflamación en las células y cuán predispuesto va a estar ese paciente a alargar mediadores inflamatorios al torrente sanguíneo, o sea, a la sangre, y que eso empeore el dolor. Sí, estaría bueno tomarnos 30 segundos para hablar de este PIC, del perfil de inflamación celular. ¿Por qué nos importa tanto? Porque refleja la cantidad de omega 6 y de omega 3 que tienen las membranas del paciente. El omega 6 entendiéndose como el inflamatorio, eso proviene de nuestra alimentación. Esto es lo loco, lo que generalmente la gente no sabe, que un montón de alimentos que nosotros ingerimos, si bien puede tener buen perfil de macronutrientes, de micronutrientes,
por ahí nos agrega alto contenido de omega 6 que es inflamatorio y solemos tener una alimentación bastante baja en omega 3, léase pescado, mariscos, chía, lino. Eso hace que a fin de cuentas en todas las membranas de nuestras células se depositen estos ácidos grasos y en líneas generales solemos tener alta cantidad de omega 6 y baja cantidad de omega 3. ¿Qué pasa? Cuando esa célula sufre una noxa, una injuria o por una infección, porque tuvo una gripe, por un golpe, por un mecánico, por degeneración, el motivo en el que sea, hay unas enzimas que van a cortar el ácido araquidónico, que es el omega 6, a partir del cual se generan mediadores inflamatorios, leucotrienos, tromboxanos, prostaglandinas. Eso genera lo que se conoce como toda la parte periférica, de que empieza a amplificar señales de dolor y eso genera inflamación dentro de la célula y obviamente proviene de este ácido araquidónico. Si yo tengo alto contenido de ácido araquidónico y poco contenido de omega 3, que encima es antiinflamatorio, estoy mucho más propenso a tener mayor nivel de inflamación. Además, y te agrego ahí un poco. Sí. Te agrego ahí un poco el hecho de que cuando salen esos tromboxanos, prostaglandinas y leucotrienos a la sangre, uno ahí toma un AINE, un ibuprofeno, un diclofenac, etc. ¿Y qué van a hacer? ¿A bloquear la misma vía? Exacto, o sea, va a bajar lo que está en sangre, pero en sí lo que está mal es la célula que largó todo eso. Entonces, por eso es importante que nosotros siempre decimos, vamos a la raíz del problema. ¿Por qué? Porque no te damos el ibuprofeno para bajar en sangre esos mediadores, sino que vamos a la célula que no lo sintetice. Y ese proceso lleva tiempo, entonces mientras tanto puede haber un parche y puede ser, porque el paciente parece estar con un dolor agudísimo. Obviamente. Y mientras tanto vamos trabajando en un proceso, porque imagínate que llenar las millones de células que tenemos, todas sus membranas de omega 3, lleva tiempo, entre cambios alimentarios, eventualmente suplementación, que ahora me gustaría que charlemos de eso. Bueno, entonces esto es un terreno súper importante que indagamos en todos los pacientes. Totalmente. Y además, linkeado a la inflamación, tenemos el terreno del estrés oxidativo, que también lo estudiamos para ver qué cantidad de radicales libres produce el paciente. Ese es el otro punto dentro de los estudios que pido, están dos importantes, el Oligoscan y el DROMS, que es uno de los principales estudios y el más que directamente mide estrés oxidativo, y tengo el orgullo de decir que somos uno de los únicos dos que tenemos. El único centro en regenerativa. El único centro de medicina regenerativa de Argentina. Nos costó muchísimo traer el aparato, lo importábamos, un montón de trabas, logramos poder medir a nuestros pacientes en tiempo real cuál es su estrés oxidativo y tener un comparativo de su estrés oxidativo. Rápidamente, así también para entender que, porque por ahí hay personas que lo asocian a estrés. En realidad esto tiene que ver con la producción de radicales libres, que hablamos en el episodio pasado de cuando uso el oxígeno puedo ser un poquito ineficiente y producir cantidad de radicales libres que si se generan en gran cantidad termina siendo tóxico para la célula. Y nosotros tenemos un sistema antioxidante, nos nutrimos con antioxidantes o eventualmente hay suplementación antioxidante para neutralizarlo. Si tengo más radicales libres de los antioxidantes que puedo, más radicales libres de los antioxidantes que tengo para amortiguar esa cantidad, ahí se produce lo que se conoce un desbalance entre los radicales libres y nuestros antioxidantes, se conoce como estrés oxidativo. Eso a largo plazo en una célula, en un tejido con múltiples células, termina siendo propenso junto a la inflamación a que esa célula empiece a funcionar peor, consecuentemente envejezca de forma más acelerada y pueda degenerarse. Total. Llevado a una artrosis en un cartílago, una tendinitis en un tendón. Total. Y me salgo del esquema y hablo de una tiroides, de una diabetes o de un Parkinson o un Alzheimer en una neurona. Y en dolor, los radicales libres, ¿por qué yo los estudio? Porque una célula que está bajo estrés oxidativo, que justamente estrés, yo le digo, es la célula es la que está estresada. O sea, no puede soportar la carga oxidativa. Entonces estresó tanto. ¿Y qué genera eso? Genera inflamación también. Entonces termina siendo un círculo vicioso y esa inflamación también empeora el dolor. Entonces, por eso para mí importa mucho todos estos pasos y todos estos estudios diagnósticos que por suerte tenemos nosotros en VI, para medir específicamente cómo está el paciente inflamado, cómo está el paciente con estrés oxidativo y apuntar nuestros tratamientos no solo en un tratamiento biológico específico de la causa, sino también a optimizar el terreno general de la persona. Es decir, voy a bajarte los niveles de inflamación crónica, los niveles de estrés oxidativo, ¿para qué? Para que el outcome de mi tratamiento sea muchísimo mejor y que tu resultado en el día a día te sientas muchísimo mejor que en un tratamiento de dolor convencional.
Y que no solo eso, no solamente te voy a tratar el terreno biológico, no solamente te voy a tratar la patología de raíz, sino que te voy a dar las herramientas con el cambio de hábitos para que esto perdure a largo plazo. Te voy a dar las herramientas para que con la parte de actividad física y rehabilitación este dolor no vuelva a ocurrir, no vuelva a haber un desbalance de cargas o una sobrecarga de un músculo que otro y pueda fortalecerlo para que justamente prevenir a largo plazo. Entonces, yo creo que en el área de dolor lo que más me gusta decir es que es un tratamiento súper integral, que miramos a la persona desde el inicio, desde la base, a largo plazo en el tratamiento. Y que requiere también, a diferencia por ahí de la medicina convencional, donde hay un médico más quizás autoritario que dice toma esta pastilla durante este tiempo y venimos a ver en un mes, o este es el tratamiento y aplicamos corticoide en la columna y nos vemos en un mes, sino que el paciente es el gestor principal de su salud y lo comprometemos a ser parte del proceso con herramientas para poder autogestionarse y con un seguimiento y una guía súper importante. Sí, como siempre decimos, nuestra medicina es una medicina participativa, entonces participamos al paciente a que se comprometa sobre su salud y también adaptamos nuestros tratamientos, porque a nosotros lo que nos importa es que el paciente esté mejor. Entonces, si el paciente te dice, mira, Nati, la verdad es que a mí el omega 3 me cae mal, no puedo tolerar más de tal dosis, bueno, prefiero que tomes 2 cápsulas de omega 3, pero que además consumas pescado, pero que además, o sea, lo integramos para que no abandone el tratamiento, sino que sea algo que podamos hacer en conjunto. Y lo estudiaste, entonces vino el paciente, interrogaste, examen físico, estudios diagnósticos, armaste un cuadro, podés comenzar a optimizar ciertas cosas, podés ya plantear un esquema terapéutico. ¿Cuáles son las herramientas de tratamiento que tenés al alcance de la mano para poder abordar al paciente? Bueno, principalmente las herramientas son muchísimas, porque al venir de lo que es neurocirugía y lo que es medicina del dolor tradicional, me nutro de esas herramientas. No es que las dejé completamente. Si las tengo que usar, las tengo al alcance de la mano. A grandes rasgos, por ahí decís, ¿es quirúrgico o no es quirúrgico? Exactamente. Bien. Tenés un paciente que descartás que no es quirúrgico. Exactamente. A eso quería llevar. Del hecho de nosotros ser todos especialistas, todos médicos que hicimos una residencia, que nos formamos, que tenemos una especialización, nos hace que podamos a las patologías decir esto lo tengo que tratar de manera convencional o este paciente perfecto es candidato para hacerse un tratamiento regenerativo. Y acá cuando hablo de tratamientos regenerativos hablo de pacientes en los cuales podemos hacer tratamientos con productos biológicos, por ejemplo. ¿Qué son los productos biológicos? Son sustancias o tratamientos naturales en los cuales se optimiza la propia respuesta del cuerpo. Es como decir, el cuerpo te cura a sí mismo, por decirlo así en criollo de manera más simple. Bueno, nosotros usamos ese recurso del propio cuerpo y lo ponemos en los lugares que el paciente necesita. Ejemplos de esto es el plasma rico en plaquetas, ejemplo de esto son las células madre. Y ejemplo de esto también en un nivel mucho menor, que no es un tratamiento biológico en sí, pero es un tratamiento regenerativo, es lo que es la proloterapia, que es mucho menor, pero es una gran herramienta también para los tratamientos. Entonces descartaste si es quirúrgico o no es quirúrgico. En caso de que no es quirúrgico, lo estratificaste y evaluaste si es candidato a tratamiento regenerativo. En el caso que no sea candidato o que sea candidato, tenés herramientas, en el caso del que es candidato, para optimizar el tratamiento regenerativo, para que ese terreno tenga menos inflamación, menos estrés oxidativo, ese producto biológico performe mejor. Y en el caso del paciente que no sea candidato, tenés un montón de estrategias también para controlar lo mismo que venimos charlando. ¿Cuáles son qué herramientas tenés al alcance para bajar la inflamación, para controlar el estrés oxidativo, para trabajar en la mitocondria, que es la que produce la energía que hace que la célula esté fuerte? Obviamente, y siempre decimos, la base de la pirámide son los hábitos y la educación al paciente. O sea, si voy a hablar de base es nutricional, lo que es la parte nutricional, recomendar qué tipo de alimentación tiene que llevar para mejorar y contribuir a nuestros tratamientos. Pero bueno, saliendo del escalón de hábitos y yendo un poco a con qué se puede ir después de esta primera consulta conmigo, lo que yo empiezo a hacer es un plan de suplementación personalizado, basado en sus laboratorios y en los estudios que hice, que algunos tengo en el momento y algunos no. Entonces, ya el paciente se puede ir con un plan de suplementación
específico para él, para mejorar el dolor y también mejorar otras deficiencias que tenga que me parecen importantes en su tratamiento a largo plazo. Excelente. O sea, tenés cosas más en agudo y cosas a largo plazo crónico. Exactamente. Entonces, bueno, un plan de suplementación. Y la suplementación, como saben, puede ser vía oral, que son las pastillas que damos, las fórmulas que damos, o la suplementación endovenosa, que es lo que llamamos los drips o la sueroterapia, que también es una gran herramienta y me ayuda mucho porque me permite hacer tratamientos en agudo, pero tratamientos agudos de manera, un tratamiento natural, con suplementación, no pasarle... Con un nutriente antiinflamatorio. Exactamente. No con un corticoide. Exactamente, o sea, un tratamiento en agudo que aún así baje el dolor, pero sea para largo plazo. Y lo que te ayuda, obviamente, la vía endovenosa en algunos casos, si es que el paciente aplique, es pasar nutrientes que no podrías pasar vía oral, o sea, que no se podrían absorber por esa vía, o a la dosis que lo quisieras hacer generaría toxicidad o no se absorbería de tal manera a nivel intestinal, con lo cual cuando uno pasa un nutriente por vía endovenosa sabemos que va directamente al torrente sanguíneo y esa biodisponibilidad es del 100%. Tal cual. Y yendo al esquema de suplementación, bueno, obviamente me imagino que ahí el foco, como veníamos charlando, de inflamación, estrés oxidativo de mitocondria, empezando a traducirlo, hay grandes nutrientes que suelen estar en un esquema de suplementación. Siempre entendemos a un suplemento como que suple o que complementa lo que no le brindamos al cuerpo con nuestra alimentación. Por lo cual el paciente pasa por consultorio de nutrición, evaluamos sus hábitos nutricionales, cómo está su intestino, eventualmente si reseteamos su microbiota, y eso es otro capítulo aparte. Pero en el caso de que existan ciertos déficits o la alimentación no sea suficiente para cubrir los requerimientos diarios o las necesidades, o en algunos casos brindar algunos nutrientes con alguna función específica, ahí entra en juego la suplementación. Exacto. Hoy en día, no me atrevo a decir un número, pero arriba del 95% de los pacientes tienen algún déficit nutricional que requieren suplementación. Literal. La gran mayoría de los pacientes requiere, corregime, omega 3, magnesio, vitamina D, vitamina C, y te diría que hay un gran déficit, de hecho lo vemos todos los días, tanto en los niveles intracelulares de magnesio como en los niveles de omega 3, como los niveles sanguíneos intracelulares de vitamina D. Sí. La vitamina C es un poco más engorroso de medirla, pero bueno. Si tuviésemos que decir un poco nuestros, ponerle 3, porque obviamente es personalizado y todo, pero es compleja la pregunta. Sí. Decís suplementación para un paciente que tiene dolor. Crónico. Sin duda necesitamos omega 3. Entra en juego la dosis súper personalizada en base a contextura, edad, el pic, como venimos charlando, si es agudo, si es crónico y demás, la dosis personalizada. Tiene que haber un componente antiinflamatorio que inhiba toda otra ruta metabólica que no es metabólica, tiene que haber algún tipo de nutriente que no vaya por la ruta de los omega 3, sino que vaya por la ruta más génica, que ahí es inhibir algunos factores que al replicarse en el ADN son proinflamatorios, entonces trabajamos en esas rutas metabólicas, ahí entra en juego la curcumina, por ejemplo, entra en juego el ácido alfa-lipoico, la N-acetilcisteína, hay un montón de herramientas dentro de lo que es la suplementación que podemos trabajar en eso. La coenzima Q10 es un nutriente que es muy buen antiinflamatorio y antioxidante, nos aporta esa forma dual y encima nos ayuda a que la mitocondria sea más eficiente para producir el ATP. No te estoy contestando la pregunta, pero diría que omega 3, necesitamos que haya en la homeostasis y en el equilibrio celular magnesio. La gran mayoría de nuestros pacientes están en déficit de magnesio, con lo cual magnesio sí o sí, en la gran mayoría de los pacientes. También la dosis la tenemos que personalizar en cada uno de ellos. Y algún tipo de nutriente antiinflamatorio, obviamente el tener la vitamina D en rango. La vitamina D es una hormona, en realidad cumple un montón de funciones en nuestro cuerpo. Una de ellas es la antiinflamación, tiene un poder antiinflamatorio enorme, sobre todo cuando la tenemos en ciertos niveles. Es difícil llegar al paciente a esos niveles, nos lleva un poquito de tiempo, entonces somos bastante incisivos en el comienzo de los tratamientos. Además que tiene beneficios en lo que es obviamente la salud ósea, la prevención oncológica, el sistema inmunológico. Con lo cual sí trabajamos en agudo y a largo plazo.
Y estos nutrientes que venimos charlando, antiinflamatorios como la curcumina, el ácido alfa-lipoico, la N-acetilcisteína, la coenzima Q10. Tenemos una batería de herramientas donde pasamos es una pregunta difícil. metilsulfonilmetano, DMSO. Tenemos un montón de estrategias. Si vamos a los sueros, ya pasamos al glutatión, al NAD, vitamina del complejo B, que todos los nutrientes dentro de la célula encuentren un equilibrio para que todos los circuitos y que cada una de las funciones que cumple esa célula estén funcionando en su 100%. Hay mucha gente, hay muchos pacientes que me dicen, ahora que me acuerdo hablando de esto, me dicen, Nati, ¿pero por qué me das suplementación vía oral si ya me voy a hacer los drips? Y bueno, ahí no me pasa un montón. Obviamente que, en primer lugar, hay, como charlábamos recién, hay nutrientes que no conviene hacerlos por vía oral y hay nutrientes que consecuentemente conviene hacerlos por vía endovenosa. Nosotros en algún tipo de nutriente que hacemos una dosis bajita vía oral durante el día a día, hacemos algunos picos en los encuentros que hacemos para generar un efecto específico, con lo cual nos permite aumentar la dosis en ese día, con lo cual, ahí tenemos... Sí, armamos una estrategia utilizando las dos herramientas, que eso es lo que yo también le trato de explicar. Y hay nutrientes que, como el omega 3, no lo podés hacer endovenoso. Totalmente. Con lo cual, en la gran mayoría de los pacientes, el esquema tratamos de que sea, dual, vía oral y endovenoso. Obviamente, realizar un tratamiento endovenoso, tenemos que ver si el paciente aplica, tenemos que ver un montón de condiciones para que ese paciente pueda realizarse ese tipo de tratamiento. Y en líneas generales, ¿cuánto tiempo te suele llevar? Porque obviamente el paciente tiene dolor y viene con un dolor que por ahí le lleva varios meses de evolución y bueno, hay casos, has conocido tremenda cantidad de casos. ¿Cuánto tiempo te suele llevar a ese equilibrio a ese paciente en todos estos escenarios que venimos charlando con estas herramientas y sacarlo de ese dolor en líneas generales? Es una pregunta compleja, pero... Es compleja, pero en realidad es compleja porque es muy variable, depende mucho del paciente, depende mucho de la lesión y demás. Si tuviese que agarrar al N de pacientes y decir, bueno, la mayoría, que es lo que yo veo, es que en 3 meses tengo la mayoría de los pacientes con francas mejorías. Hay un número pequeño de pacientes que veo mejoría recién entre el mes 3 y el mes 5. Y a partir del mes 5 o 6 es la menor cantidad de pacientes los que veo en cambio si hasta ese momento no tuvieron ninguna mejoría. Y en algunos rápido. En algunos es contundente a la semana. Realmente es antes del mes o al mes, ya el paciente mejora mucho. Pero si tuviese que decir, la mayoría es a los 3 meses, en una segunda estratificación veo mucho eso de al mes o a los 5 meses. Y por último, no veo tantas mejorías después de 5 o 6 meses que tuvo 0 mejoría. O sea, es raro que a los 6 meses estoy mejor. Tengo algunos pacientes, pero es los menos, digamos. Bien. Sí, o sea, si tengo que decir un número es 3 meses. El choice, 3. Y después, también por ahí un tema que nos consultan, que si bien es chiquito dentro de lo que es dolor, obviamente cuando tenemos dolor, que esto es lo que decía, nos inhabilita o nos hace que nuestro día a día, nuestra calidad de vida empeore, y en parte también no nos permite hacer la actividad física por lo que es recreacional y por lo que es la salud. Entonces nos afecta muchísimo cómo el dolor impide o dificulta hacer actividad física. Y ahí me llega al mundo de lo que es atletas, amateur, rendimiento deportivo, etcétera, que no solo le tratamos el dolor para que puedan hacer su actividad física además, sino que también utilizamos todas las herramientas que tenemos en V-Stem para optimizar su rendimiento y su actividad. Total. Cuando queremos que el paciente vuelva a realizar actividad física, porque eso se lo proponemos al 100% de nuestros pacientes, salvo que tenga una contraindicación absoluta. 100%. Al hablar de actividad física, por ahí hablamos de distintos terrenos o de distintas esferas. Una cosa es hablar de la fuerza, otra cosa es hablar de la movilidad o la flexibilidad, de la postura, del equilibrio.
Otra cosa es hablar de la eficiencia aeróbica y de cómo, vamos a poner ejemplo, un trote liviano, una caminata ágil, bicicleta, pileta, algo sostenido en el tiempo, pero que es muy efectivo para ayudarnos a trabajar en ese estrés oxidativo, que esa mitocondria sea eficiente para producir su energía. Y por otro lado, un tipo de actividad física más de intensidad intervalada, donde sí exponemos al paciente a esfuerzos mayores. Lo conocido como lo que es HIIT. Vamos a hablar por ahí de tipo de entrenamiento más funcional, CrossFit, Hyrox. Algo antes de todo eso, obviamente, quiero decir que al paciente lo acompañamos hasta llegar a ese punto en el cual decimos, bueno, empezás actividad física. Total. Tuviste que hacer la rehabilitación regenerativa, la kinesio, exacto. etc. Paciente realiza el tratamiento o un producto biológico o no, en el camino en el que esté. A ese tejido hay que dándole las herramientas, estímulos específicos, mecánicos, que tiene que ir recibiendo para obviamente poder colaborar en este terreno. Eso me preguntan un montón, me dice, ¿por qué no puedo ir a una kinesiología habitual? Y nosotros recomendamos la kinesiología o la rehabilitación regenerativa porque sabemos las distintas fases por las que pasa el tejido después de hacerse un tratamiento biológico. Tenés fase inflamatoria, fase proliferativa y fase remodelativa. Y es como decís, las fuerzas que le vas dando al tejido para que se sintetice más colágeno, para que se alinee, para que las cargas hagan que se alineen las células y demás, no es lo mismo. Entonces, bueno. Total. Y en la medida que el paciente empieza a sentir mejorías y que le permite realizar cierta actividad física, empezamos a ir por ese camino. Siempre de la mano de la fuerza, de los ejercicios accesorios, como prioridad, empezamos a introducir primero lo que llamamos el zona 2 o este tipo de actividad física de baja intensidad sostenida en el tiempo, donde promovemos que la frecuencia cardíaca esté controlada, que la intensidad sea baja, que el esfuerzo percibido de ese paciente sea bajo, que sea algo sencillo. Obviamente lo vamos escalando en volumen, ¿sí? Y tanto en frecuencia o en el tiempo de cada sesión. Y eso nos permite una de las grandes ventajas que tiene este tipo de entrenamiento, que es el delivery de oxígeno, que llegue más sangre a ese tejido, que ese tejido se nutra mejor y que nos permita recuperarnos después de la sesión de kinesiología y que obviamente al tener más oxígeno esa célula trabaje mejor y haga mejor su función. Sí, y aumenta también el número de células madres circulantes que van a ser llamadas a ese sitio de lesión. Una vez que esa etapa empieza a ir bien, ahí sí podemos empezar a incorporar de a poco actividades de más intensidad, más cercanas, en caso de que sea deportista, a sus gestos deportivos y ir llegando hasta el alta para hacer su actividad deportiva, en el caso que sea un atleta o un deportista, o la actividad diaria que hacía ese paciente. La gran mayoría de las veces el paciente termina haciendo cosas que no hacía antes. Lo instamos, lo llevamos para que realice este tipo de entrenamientos que solían no estar incluidos en su rutina habitual y la mejora, y empieza a darse cuenta de que realizar actividad física termina siendo crucial para poder sostener un estado de no dolor en el largo plazo. Y no solamente... increíble que antes era tipo reposo, que es un tratamiento reposo, no te moves. Y qué increíble, nosotros siempre fue todo lo contrario del reposo. Somos movimiento, absoluto. necesitamos el movimiento, el cuerpo es movimiento y eso sin dudas. Por ejemplo, en un paciente que se hace un tratamiento regenerativo, un tratamiento biológico, ¿cuánto tiempo le decimos? Si es profesional, obviamente a veces se acotan un poco los tiempos, pero bueno, en líneas generales, ¿en cuánto tiempo puede volver a su actividad habitual? Lo primero que siempre hablamos con el paciente es que al principio hay una etapa inflamatoria después de la aplicación del producto biológico, donde son entre 24 y 72 horas, donde hace un reposo activo, donde sí hacemos movilidad, manipulación del tejido, quizás sobre el día 2, 3 un poquito ya de movilización con bicicleta, pileta. Pasada esa etapa comienza toda una etapa de ejercicios, donde vamos yendo acorde a la etapa que veníamos charlando, si es inflamatoria, proliferativa, acompañamos esa proliferación, ya en la etapa remodelativa acompañamos a esa etapa. Y dependiendo mucho de los objetivos que tenga el paciente, los tiempos, vamos o más rápido o más lento. Siempre tratamos de ir por el camino más lento, el camino que
no tenemos ninguna prisa, que sabemos que cuando podamos un paso en falso eso implica dar mucho para atrás, y siempre vamos como por etapas. Una vez que una etapa está cumplida pasamos a la siguiente, nos tomamos el tiempo suficiente para pasar a la siguiente. En líneas generales, hacia el finalizado el segundo mes, iniciado el tercer mes, ya la gran mayoría de los pacientes están de alta para realizar la gran mayoría de los movimientos. Y te diría que al día 15, el 80% de los movimientos pueden ser realizados. Vamos a traducir, por ejemplo, no sé, una aplicación de células madre en rodilla. A los 3 días no va a estar haciendo una sentadilla profunda, pero posiblemente al día 15 ya esté haciendo sentadillas a un cajón, esté fortaleciendo, esté haciendo un peso muerto, esté haciendo extensiones, esté trabajando en su flexibilidad. Y quizás sobre el día 45 ya está haciendo una sentadilla profunda con peso. Esto va dependiendo mucho, obviamente, qué hacía antes, es decir, hasta dónde quiere llegar. No vamos a forzar a un paciente que no hace sentadilla profunda a hacerlo con peso y es progresivo. Y generalmente, como digo, pacientes que no hacían terminan en este momento de decir, es tan importante darle sostén a todo el tejido que quiero seguir en este camino. Oh, bueno. Y si tuviese que preguntar, Gatille. el mejor caso de éxito de dolor, no me digas obviamente nombre, pero... Tuvimos un paciente, sin duda. A ver, ¿quién va a ser? A ver si es el mismo. Tuvimos un paciente que es atleta de CrossFit. Sí. Estamos pensando en el mismo. Internacional, de la elite mundial del CrossFit. Que, bueno, no digas más. Que tenía una patología a nivel, llamémosle inguinal, púbica, cadera, no sabían los médicos. Diagnosticada, lo querían operar. Un cirujano le quería operar la hernia, un traumatólogo le quería operar de la cadera. Tuvimos en nuestro centro unas primeras 2-3 semanas y después lo volvimos a ver. Bueno, hicimos un diagnóstico súper exhaustivo. Diagnosticamos un problema que era más bien de los tendones. Hicimos el tratamiento regenerativo. El paciente no podía hacer una sentadilla con peso corporal sin dolor. Estaba a punto de dejar su carrera deportiva. Y bueno, hicimos un tratamiento regenerativo súper integral. Fue perfecto porque él hizo el caso al 110% todo lo que le íbamos diciendo. Fuimos dando step by step, pasito a pasito. Nos llevó 10 semanas. La pasó muy mal en la infiltración. Sí. La pasó muy mal. Tuvo las primeras 48 horas, la verdad es que le dolió mucho, pero bueno, puede pasar, depende de cada paciente. En algunos pacientes, en la gran mayoría de los pacientes un dolor tolerable, una molestia tolerable que controlamos bien. En algunos pacientes nada y en otros pacientes mucha inflamación, que eso depende mucho, obviamente, cómo está el tejido previamente y, como hablamos hoy desde el inicio de la charla, de la experiencia que ha vivido ese paciente vinculado al dolor y un montón de cuestiones que va más allá de lo que se produce en el tejido, sino es cómo lo procesamos en niveles superiores. Percepción total. Y el paciente volvió a entrenar y volvió a competir y nos amamos. Sí, fue un caso, te digo, contundente porque con la medicina convencional hubiese ido a una cirugía, andás a ver de qué. 2 cirugías. A 2 cirugías. Así que... Es que pasa que al tener, viste, la cirugía como primera herramienta, siendo cirujana, es tremendo opero. Y muchas veces me ha pasado decir, no tiene nada para operar, pero no sé qué le duele, le voy a sacar, o sea, realmente hemos fijado columnas hasta el punto de decir, le duele, vamos por este camino porque es la única herramienta que teníamos como neurocirujano. Sí, ¿Qué puedo hacer para mejorarte? Y yo puedo hacer lo que yo sé hacer. Pero no sé si esto está aplicado a este paciente, a este caso. Por ahí debería derivarlo a alguien que por ahí tenga más herramientas para encarar ese dolor o para estudiar ese dolor, para saber a dónde vamos. Y bueno, lamentablemente muchos pacientes terminan en cirugías que fueron innecesarias o que podría haberse evitado con otro tipo de tratamientos. Y un abordaje más integral. Total, casos muchísimos. Estaba pensando en un otro caso, pero bueno, se me vienen... Yo te puedo decir que en mi experiencia personal, cuando dejé de hacer CrossFit, ya hace 2 años, tenía una lesión muy grande. Bueno, conoces todo mi caso, pero si bien hicimos tratamientos regenerativos en la columna, en las rodillas, que fue excelente, fue todo un proceso impresionante de cómo yo empecé a vivir en carne propia lo que el paciente reflejaba y lo que fue increíble porque yo también no podía hacer una sentadilla sin dolor y
el camino recorrido con los tratamientos regenerativos en mi rodilla fue espectacular, también las caderas, la columna. Principalmente tenía un dolor muy fuerte en el hombro, con una rotura del labrum, con el manguito rotador, con una lesión súper importante. Incluso algunos traumatólogos me querían operar. Yo no podía dormir. Ya te acordás, Gordi, que es mi mujer. Para mí se casó conmigo porque hago dolor. No podía dormir a la noche, tenía que dormir acostado, dormía a base de antiinflamatorios y Pridinol y relajantes musculares. Bueno, empezamos con toda una serie de tratamientos regenerativos en el hombro y te digo, pasé de dolor 10 a dolor 0. Hoy no me podía sacar la camisa, no podía estacionar, no podía abrazarte, hacía cualquier gesto y ya tenía un dolor que era invalidante. No podías dormir ya, boca abajo ni de costado. No Sí. tenía solución. Y bueno, con células madre. Sí, hicimos 3 aplicaciones en 6 meses. Un protocolo y con una rehabilitación perfecta. Yo me comprometí, me suplementé perfecto, hicimos todo el protocolo al 100% y al mes 6 sentí la primera vez en mi vida que tenía un hombro normal y no tenía dolor. Todavía ahora estamos por hacer las resonancias control, siempre a cada paciente vamos viendo después cómo va evolucionando ese tejido en las imágenes. Obviamente controlamos sintomatología, funcionalidad y también ver cómo está el tejido, a ver qué es lo que pasó en el tejido, pero te diría que me atrevo a decir que soy el segundo caso de éxito, mejor caso de éxito. Nati, entonces para ir cerrando la increíble charla que tuvimos hoy, si tuvieses que darle un consejo a un paciente que hoy está padeciendo de dolor, que está invalidado por su dolor, que se le cronificó este último tiempo, ¿qué le dirías? Obvio. Que nos consulte. Que primero que nada también que no normalice ese dolor, que no se acostumbre a vivir con ese dolor. Que no es normal. Que no es normal vivir con dolor, que no está bien y que hay una causa de fondo que la podemos tratar. Que realmente haga una consulta y si tuviese que darle un consejo más allá de que venga a consultarnos y que no normalice este dolor, si yo le tengo que decir, bueno, hace algo hoy, además de hacer una consulta médica, te juro que le digo, toma omega. Excelente, revisa tus hábitos. Sí, totalmente. Vamos a la base. Pero te digo, como un antiinflamatorio saludable, para no decirle toma un antiinflamatorio convencional y demás, te digo, bueno, empezá a tomar omega 3, que es un antiinflamatorio, desde tu casa y saca el turno. Excelente. Realmente, ahí vamos a revisar tus hábitos, ahí vamos a ver cómo estás de la suplementación, ahí vamos a buscar el mejor tratamiento y a buscar el diagnóstico de certeza para hacerte el mejor tratamiento para vos. Excelente. ¿Estás de acuerdo? ¿Vos qué le dirías? Es una muy buena respuesta. ¿Qué consejo le dirías? Práctico. Que vayan a ver a Nati, la número 1. Sin dudas. Que mi doctora es la número 1. Sin dudas. Bueno, gracias por la charla hoy. Bueno. Fue excelente. Otra nueva sesión de las Beach Talks ha terminado, así que bueno, nos vemos en la próxima, que seguramente ya sea enfocada en otra de nuestras verticales, que es, bueno, longevidad, que es la rama de vivir mejor, tener mejor calidad de vida y que eso se prolongue en el tiempo. Excelente. Hasta la próxima. Gracias.